días a todas y a todos. Yo soy María Tienza de Rea Red de Redes. Bienvenidas a este conversatorio online sobre contratación pública responsable. Bueno, para Rea Red de Redes, de hecho, es uno de sus hilos de trabajo más importantes, ¿no? Fomentar una contratación pública como herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos. De tal forma, bueno, como todas sabéis, ¿no? Que el respeto al medio ambiente, la igualdad de género o el respeto a las condiciones de trabajo dignas, ¿no? Sean valores que se puedan garantizar a través de la implementación de cláusulas sociales y ambientales, ¿no? De esta forma, en este sentido, ¿no? Esta sesión de carácter formativo pretende contribuir a ofrecer algunos aspectos clave en la materia. Y además, en este caso, desde la óptica de las empresas y todo el tejido, digamos, ¿no? de la economía social solidaria de todo el Estado español. Bueno, para ello contamos con la presencia de Jaime Pinto Santiago, a quien ya de antemano agradezco su participación y su presencia en esta sesión y que a continuación voy a presentar. Bueno, tiene un currículo muy amplio, así que he hecho un pequeño resumen, pero bueno, ya os digo que tiene bueno, una amplísima experiencia. Él es doctor en Derecho, él es máster además en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, máster en Derecho de la Contratación Pública, abogado experto en contratación pública, socio director de la firma Jaime Pintos, Abogados y Consultores, docente en diferentes máster, títulos universitarios y grupos de investigación y cuenta además con más de 2 centenares de publicaciones en revistas de impacto nacional e internacional. Así que Jaime, una vez más te doy la bienvenida y el agradecimiento que estés aquí con todas nosotras y cuando quieras pues ya puedes iniciar la sesión formativa. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias a REAS, Red de Redes, y gracias sobre todo por esta iniciativa y bueno, que siempre intento, en la medida de mis posibilidades, de mis humildes posibilidades, estar y apoyar todo lo que tiene que ver con esta corriente, ¿no? Ya desde hace pues más de una década. Esta corriente que podemos llamar de muchas maneras, como compra pública responsable, compra pública sustentable, que se dice ahora ya por las latitudes latinoamericanas, pero al final estamos hablando, pues eso, de una contratación pública que tiene por objetivo no solo unas políticas, o sea, no solo el cumplimiento de un objetivo concreto, sino también unas políticas públicas, ya sean de carácter bueno, sí, económico, social, laboral, medioambiental, ético o incluso podríamos decir de innovación, ¿de acuerdo? Es decir, ese es el concepto. Ese es un concepto que se incardinó con más fuerza en la última generación, la cuarta ya, de directivas en el año 2014, ¿de acuerdo? Que por cierto, ayer el Estado español ha sido demandado por la Comisión Europea por incumplimiento en la transposición de las tres directivas, con lo cual no sabemos cómo acabará este procedimiento, pero la última vez que pasó algo similar terminó en una multa multimillonaria para el Estado español. Ya veremos, ¿no? Pero bueno, decíamos de esta cuarta generación de directivas, voy a intentar no ser, o voy a ser jurídico, pero intentarlo explicar de la manera más coloquial posible. No puedo ser no jurídico porque soy jurista, entonces no tengo otro remedio. O no sé hacerlo de otro modo. Bien, estas directivas, de acuerdo, que recogen el año 2014, yo quiero decir que esto no es una novedad, digamos, de las directivas del año 2014. El reconocimiento de la contratación pública social y ambiental, concretamente estos dos aspectos, fue reconocido, en primer lugar, la ambiental en el año 1997 por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocida como Concordia Bus Finland. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no estamos ante algo nuevo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay una mayor corriente, bastante más avanzada ahora, y también un mayor impulso, tanto en las directivas como en la nueva ley de contratos, hacia esa contratación que, como decía, de manera estratégica busca, además de
busca el cumplimiento de unos objetivos sociales, laborales, ambientales, éticos y de innovación a través de un medio que es la contratación pública. Y no solo se centra ya la contratación pública en la consecución de un objeto contractual, propiamente dicho, al margen de otras políticas públicas. ¿Vale? Ese es el cambio de paradigma. Si bien, como digo, y repito esto por la importancia que tiene, no estamos ante algo nuevo, novedoso. Año 1997 han pasado ya casi 4 décadas. Y esto ya lo encontramos en pues, la estrategia, por ejemplo, Europa 2020. Era uno de los objetivos de la misma, conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. O sea, insisto que bueno, que tenemos algo que nos acompaña desde hace bastante tiempo. Bien, yo en esta hora y teniendo en cuenta también el foro al que me dirijo, que es un foro fundamentalmente empresarial, de empresas de inserción, centros especiales de empleo, eh, tercer sector, etcétera, donde efectivamente incluso las dos primeras, empresas de sección y centros especiales de empleo de economía social, que ahí cabría ahora ya entrecomillar, porque estamos en un partido bueno, ahora me explicaré. Estos dos últimos, además, tienen un régimen diferenciado en la propia ley de contratos del sector público en los contratos reservados, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaran cuál sería la mejor fórmula para hacer o abundar en esta cuestión de la contratación eh, socialmente responsable, obviamente apostaría no solo por las cláusulas ecosociolaborales, ecoambientales, ¿no? Sociales y laborales, ¿vale? Sino, dejando ya no a un lado, pero me cuesta ético sociolaborales, no sé cómo lo diría, ¿no? Pero dejando a un lado lo ético y lo innovador, pues yo centraría mis esfuerzos, sinceramente, tal y como están las circunstancias, en los contratos reservados. Me parece una figura estrella, ¿vale? Una figura estrella que está bastante abandonada, ¿de acuerdo? Bien, como lo que voy a hacer es un repaso en estos 30 minutos que más o menos me han pedido que intervenga y que deje unos 10 minutos para preguntas, pues lo que voy a hacer es una pequeña exposición acerca de las posibilidades, ¿no? de la contratación pública responsable y también, ¿por qué no?, como he defendido y he puesto en valor de los contratos reservados. Bien, lo primero que tenemos que saber de esta compra pública responsable se desarrolla de una manera transversal a lo largo de las distintas fases de la contratación pública, fases y actores también, teniendo en cuenta que podemos tener como actores evidentemente la entidad contratante, por supuesto la entidad contratista, es decir, el prestador de servicio, pero sin obviar a los subcontratistas e incluso a los beneficiarios, usuarios finales de esa prestación o incluso a los usuarios o, mejor dicho, a los trabajadores contratados por el contratista. Es el caso que ya he puesto antes de los centros especiales de empleo, ya sean de iniciativa social o de iniciativa empresarial o las empresas de inserción. Es cierto que antes me he referido a ese partido que luego se me ha pasado y que ahora me ha vuelto a la cabeza. Hay un dilema ahora mismo jurisprudencial que está presentado en casación ante el Tribunal Supremo. Esto quiere decir que estamos a expensas de que el Tribunal Supremo decida cuál va a ser la decisión definitiva a tomar, si bien, por ya antecedentes de algún convenio que se ha firmado y demás, bueno, podemos intuir, yo no me atrevo a hacerlo, cuál va a ser su postulación, pero hay que decir que el partido, ¿no? Utilizando este símil, ahora mismo va 3-1 a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social. Y digo 3-1 porque hay tres resoluciones de tribunales superiores de justicia o de tribunales
que están a favor de que esta reserva de contratos de la disposición adicional cuarta, efectivamente, como establece la misma, se centre única y exclusivamente en los centros de iniciativa social. Y si no recuerdo mal, está el Superior de Justicia del País Vasco que dice que no, que efectivamente eso es una transposición incorrecta o una discriminación de los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, que al fin y al cabo también tienen como objetivo el contratar y el introducir en el mercado a personas con discapacidad en el mercado laboral. Bueno, volviendo a lo que antes os comentaba, y os voy a tutear cuando llegue el turno de preguntas, si lo hay, por el escaso público asistente, aunque ya me han comentado que esto se visualiza posteriormente mucho más. Y así me gustaría que fuera, ya no por mi participación, sino por el motivo de la misma, que es el fomento de la utilización de la contratación pública responsable, único motivo precisamente, y también, por supuesto, colaborar con estos compañeros y amigos, ¿de acuerdo? Bueno, pues de la red Anagos, de red de redes, de REAS. Bueno, pues centrémonos entonces en el marco legal. El marco legal encontramos que, por un lado, tenemos la posibilidad de utilizar estos condicionantes sociales en la preparación en, del contrato, en la adjudicación del contrato y en la ejecución. Vale, desde el punto de vista de la preparación del contrato, os los vais a encontrar, o podríais encontrarlo, o deberíais, me atrevería a decir, desde el propio definición del objeto del contrato. Si la vinculación al objeto del contrato por parte de la entidad contratante está bien hecha, lo primero que vais a encontrar es esa presencia de este criterio, perdón, de este aspecto ecosociolaboral, ético de innovación, en la propia definición del objeto del contrato, lo cual permitirá posteriormente la vinculación de la cláusula específica que se incorpore a ese objeto porque ese aspecto ecosociolaboral ya ha sido incluido. Por otro lado, también lo encontramos en las posibilidades de prohibición de contratar, ya sea para las personas con discapacidad, ya sea para la exigencia de planes de igualdad, que recordemos ahora mismo, además de vigentes, han de estar inscritos en el correspondiente registro para que sean admitidos como válidos. Esto es un apunte reciente que ha sido objeto de modificación de la ley de contratos, si no recuerdo mal, también la última que hemos tenido hace no mucho. Obviamente, estas consideraciones sociales deberían estar contempladas en las prescripciones técnicas del contrato y, por tanto, cuando leáis la documentación contractual, ya sea el pliego de cláusulas administrativas y, en este caso, el pliego de prescripciones técnicas, debéis prestar especial atención a las mismas porque son exigencias del contrato. ¿De acuerdo? Pensad que cuando un licitador presenta su oferta, está aceptando a priori, salvo casos de nulidad, así lo dice la doctrina, la distinta documentación contractual y entre ellas las prescripciones técnicas y susumidas en las mismas las que de carácter ecosociolaboral haya en ellas. Evidentemente podemos tenerlo también, perdón, en cuenta a la hora de, permitirme que beba, a la hora de la solvencia técnica, donde efectivamente podemos pedir, por ejemplo, si el objeto del contrato así lo requiere, una determinada solvencia específica vinculada a esa política social laboral que queramos, o de otro tipo, de otra índole, que queramos, esa política pública de otra índole que queramos llevar a cabo. Y lo digo así por no repetir una y otra vez todas. ¿De acuerdo? Dejando ya a un lado esta fase de preparación que no depende tanto de vuestras decisiones, sino de la propia competencia de los órganos de contratación y de las personas que allí conforman la documentación y los expedientes administrativos, nos encontramos con que sí debéis conocer que podéis encontrarlo ahí y que a ello debéis también, bueno, pues, prestar especial atención. Del mismo modo, podéis encontrar estos criterios o cláusulas en la fase de adjudicación del contrato, donde evidentemente podéis encontrar criterios de carácter social, medioambiental, innovador, tanto referidos a reglas o fórmulas, es decir, matemáticos,
como referidos a juicio de valor. Yo, evidentemente, teniendo en cuenta la litigiosidad que suponen los criterios de adjudicación y bueno, pues también la dificultad en la utilización de los mismos por parte de los órganos de contratación de este tipo de criterios por su vinculación reforzada desde el punto de vista de la necesidad de que estos criterios sociales, medioambientales o innovadores deben necesariamente contribuir a la mejora de la prestación del contrato y por tanto estos criterios de adjudicación en esa vinculación no solo se exige que estén propiamente vinculados o referidos al contrato, sino que además tengan ese plus añadido, yo siempre soy partidario de utilizarlos en la menor medida posible. Esto para nada, como explicaré, empobrece la contratación pública socialmente responsable. Al contrario, creo que la fortalece evitando esta litigiosidad. No solo eso, sino fomentando el mejor uso y la buena praxis en este tipo de prácticas, ¿no? de contratación socialmente responsable. Pero en todo caso de utilizarlas, siempre recomiendo utilizar la utilización de reglas o fórmulas. Si bien como proveedores, este no será vuestro punto de vista ni vuestro criterio de decisión, es algo que os vais a encontrar hecho, pero que también, bueno, os puede dar pistas de que os puede dar lugar a una mayor o menor litigiosidad a vuestro favor o en vuestra contra. ¿De acuerdo? Bien. Y luego en la fase de adjudicación, luego explicaré esto de por qué es preferible utilizarlos en otra fase que no sea la de adjudicación, que concretamente yo la avanzo es la fase de ejecución. Es porque no solo evitamos la litigiosidad, sino que los resultados que conseguimos en materia de contratación socialmente responsable son mejores, más eficaces, más cuantificables, más evaluables y más controlables, bueno, más, mejores, ¿vale? También los encontramos en los criterios de desempate, donde el artículo 147 establece una prelación enumerada de criterios de desempate, a mi juicio errónea, ¿de acuerdo? Debéis tener en cuenta que tampoco os afecta a las unidades proveedoras, perdón, a los operadores económicos, que esos criterios de desempate muchas veces eh, no están bien puestos. Y os voy a decir por qué. Porque la ley enumera en primer lugar la igualdad de género, en segundo lugar las personas con discapacidad y bueno, y luego continúa con otros elementos, ¿no? A tener en cuenta a efectos de desempate. Pero centrándonos en los dos primeros, tenemos que tener en cuenta que si no se establece ningún criterio de desempate, se aplica automáticamente lo previsto por la ley, pero que el órgano de contratación, el pliego de cláusulas administrativas, tiene la capacidad de establecer un criterio de desempate diferenciado, es decir, no es una obligación ex lege, ¿de acuerdo? Sino que es una obligación supletoria. En caso de no existir un criterio de desempate, se aplicará así. Bien, yo no recomiendo seguir el orden de prelación, al menos no en todos los contratos establecido por la ley, porque si yo estoy en un contrato donde, por ejemplo, lo que quiero salvar es la brecha de género negativa, vamos a decir, ¿de acuerdo? Y estoy como criterio de desempate favoreciendo la brecha de género positiva, pues me estoy haciendo, que dicen, ¿no? en el refrán español, un pan como unas tortas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí al legislador, evidentemente, en su intención se le escapó, pues, bueno, pues esta circunstancia que se puede dar y que es real, ¿vale? Y por eso digo que no es, vamos, que yo soy partidario de elegir al caso concreto los criterios de desempate. O, por ejemplo, si yo lo que pretendo es favorecer, y ese es mi objetivo, política pública en determinado contrato, la inclusión de personas con discapacidad, porque digo que como condición especial de ejecución, que las nuevas contrataciones que se hagan hasta alcanzar el límite con el personal adscrito al objeto del contrato, imaginémonos, del 15%, ¿de acuerdo? Se harán entre personas con discapacidad, evidentemente de la lista de empleo, si lo quiero poner, o de donde proceda, pero en personas con discapacidad prioritariamente hasta alcanzar ese mínimo exigido
como condición especial de ejecución solo en caso de sustituciones o también pues bajas temporales, ¿no? Pues claro, si lo lógico, si ese es mi objetivo, mi política, pues como criterio de desempate, yo por lo menos pondría como primero el mayor número de personas con desempleo. O no, porque puede ser interpretado como que a la par, oye, pues eso va al gusto. Pero tened en cuenta que esa circunstancia que he comentado en el 147 es una realidad que puede ocurrir. Bueno, y dejando ya la fase de adjudicación, que no tiene mucho más que los criterios de adjudicación y los criterios de desempate, nos situamos en la fase de ejecución, que es pues la más recomendable para utilizar este tipo de condicionantes, ¿vale? Desde ese punto de vista, podemos, según el artículo 202, debemos, mejor dicho, me corrijo, debemos incluir una condición especial, es decir, los órganos de contratación deben incluir una condición especial de ejecución de materia medioambiental, social o laboral. Por lo tanto, si sois entidades que se dedican a promover o promocionar la utilización de contratación pública responsable y teniendo, evidentemente, la legitimación suficiente para recurrir, es decir, siendo interesados y o defensores, bueno, en fin, lo que es el concepto de legitimación, que no voy a explicar, pues, o por lo menos que todo el mundo debería saber que un contrato que no lleva una condición especial de ejecución de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, de política pública puede ser objeto de recurso porque está incumpliendo de entrada la ley de contratos del sector público. Otro de los problemas que habitualmente nos encontramos es que muchas de estas condiciones especiales de ejecución son utilizadas de manera errónea. Errónea por desconocimiento, falta de formación, falta de tiempo o por lo que proceda, ¿no? Pero muchas de las veces se pide, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones de carácter legal. Pues, por ejemplo, se pone como condición especial de ejecución el cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales. Mire usted, en el cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales no son una condición especial de ejecución de este contrato en sí mismo, no son una obligación contractual en sí mismo, ¿vale? Son simplemente una obligación legal que viene de suyo ya impuesta por el propio ordenamiento jurídico. Por lo tanto, usted no está o no se está estableciendo una condición especial de ejecución de ningún tipo conforme establece el artículo 202. O sea, esta es otra cosa que puede ocurrir. O, por ejemplo, que aun poniendo una condición especial de ejecución que no es lo previsto por la norma, se hace de manera errónea o incorrecta. Como por ejemplo, en la condición especial de ejecución, imaginémonos, consistirá en la impartición a todas las personas adscritas, a todos los trabajadores adscritas al objeto del contrato, de una formación en materia de lo que queramos pensar, prevención de riesgos laborales es una política pública de carácter laboral o de otra índole. Me quedo con ese ejemplo. Por ejemplo, o levantamiento de cargas pesadas. Bueno, pues también hacemos en un contrato de pieza o de transporte o de otro tipo. Eh, Bien, eso es una indefinición conforme, ¿de acuerdo? Y eso también ocurre. Por lo tanto, hay, como digo, bastante trabajo por hacer. ¿Por qué os he comentado que eh, os he comentado que las condiciones especiales de ejecución son la mejor fórmula? Pues os lo resumo. Dentro de estas tres posibilidades. Primero, la nueva ley obliga a incorporar en toda la contratación pública de manera transversal estos criterios y lo hace en el artículo 1.3. ¿De acuerdo? Por tanto, esta ya es algo que nos encontramos dentro mm, de esta cuestión. En segundo lugar, estas cuestiones deben figurar en el anuncio de licitación y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, cumpliendo, por tanto, los principios generales del derecho y, en este caso, el principio general de publicidad. ¿De acuerdo? Bien. En cuarto lugar, como ya os he dicho, también la ley en el 202 obliga a incorporar, o una de las posibilidades, que es la más manifiesta, la más clara, es la única que es obligatoria, porque el artículo 1.3 obliga a hacerlo de manera transversal a lo largo de las cuestiones que os he dicho. Y si quitamos el artículo 71, que establece como prohibición de contratar una referida a las personas con discapacidad y otra referida a la igualdad de género, ¿de acuerdo?
Entonces, nos encontramos única y exclusivamente con la obligatoriedad del 202 de incorporar una condición especial de ejecución, ¿vale? Que me parece, desde el punto de vista del legislador, un sincero acierto, ¿de acuerdo? Un verdadero acierto. Bien. eh, Tenemos que tener en cuenta que estas condiciones especiales de ejecución, a diferencia de lo que pasa con las anteriores fases, y por eso ya empezamos a ver algunas mejoras, ¿de acuerdo? Serán exigibles igualmente al caso de los subcontratistas en el caso de que los haya. Por lo tanto, si yo pido una condición especial de ejecución, esa condición especial de ejecución es extrapolable para el caso de los contratistas. Imaginaros que yo exijo la utilización de un embalaje de determinadas características o de un tratamiento de los residuos. Pues ese embalaje y ese tratamiento de los residuos tiene que ser aplicable igualmente por contrato a los subcontratistas conforme establece la ley en el artículo 202.4. Además, el incumplimiento de estas, también es cierto que el incumplimiento de las prohibiciones de contratar da lugar a la no prohibición, a la prohibición de contratar, pero por otra parte, tenemos de destacar que el legislador le ha puesto, digamos, una regulación reforzada, un régimen jurídico reforzado a estas condiciones especiales de ejecución, por cuanto pueden dar lugar eh, a, por un lado, penalidades o, por otro, a resolución del contrato. Por otro lado, también, como ya he dicho, tenéis que tener en cuenta, en séptimo lugar, estoy intentando enumeraros algunas cuestiones, que las condiciones especiales de ejecuciones, y esto ya lo he dicho, pero me reitero, no pueden consistir en el mero cumplimiento de unas obligaciones legales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son obligaciones de carácter contractual y por tanto tienen que ser diferenciadas y mayores, que evidentemente no menores, no pueden ser menores, no podemos a través de un contrato eximir de cumplir la ley, y mayores que las exigidas legalmente. ¿De acuerdo? Si yo exijo una formación específica en levantamiento de cargas o en tratamiento de productos tóxicos, imaginemos en un contrato de limpieza, ¿vale? Limpieza general, evidentemente eso no exime de la obligación de que esas personas, trabajadoras de la empresa, ya tengan su propia formación en materia de prevención de riesgos. Simplemente estoy poniendo el acento sobre algo que yo, bueno, considere oportuno como órgano de contratación y que quiera fomentar a través de mi contrato y de ese dinero público, con esa estrategia externa de cumplimiento de unas políticas públicas, ¿de acuerdo? Un determinado objetivo. Bien, otra cuestión que tengo que tener en cuenta, muy a diferencia de los criterios de adjudicación, es que las condiciones especiales de ejecución, para beneplácito de todos, no exigen esa vinculación reforzada que se exigía para los criterios de adjudicación. Es decir, no exigen que necesariamente tenga que suponer un plus en la mejora, eficacia y eficiencia en la prestación del objeto del contrato, como sí se exige en el criterio de adjudicación por aplicación de los principios generales de la igualdad, la concurrencia competitiva, por supuesto la publicidad, de acuerdo que se le debe dar a los criterios de adjudicación y en este caso que también a la debida, digamos, ponderación competitiva entre unos y otros. Por esto he citado en primer lugar el principio general de concurrencia competitiva. Pero bueno, esto ya son conceptos bastante más jurídicos, bastante más amplios y también algo más abstractos. Bien, pero no se exige ese plus, que eso es lo que tenemos que saber y lo importante, porque ya que lo que tenemos que saber es que como condición especial de ejecución de ese criterio de carácter ecosociolaboral, ético o de otra política pública, lo que único que se exige es que sea prestado durante la duración y ejecución del contrato. Es decir, no persigue añadir la calidad, simplemente persigue conseguir el cumplimiento de esa condición especial como una prestación con un régimen jurídico reforzado, como ya he dicho, pero como una prestación más del contrato porque está incluida dentro del propio objeto del contrato. Como ya he dicho, deberíais encontrarla en la definición del objeto del contrato. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, contrato de limpieza del centro educacional de no sé dónde, con especial atención a la prevención de riesgos laborales. Y ya veo ahí esa política
social, no en el título, en la definición del objeto del contrato. ¿Que lo quiero poner en el título? Pues miel sobre hojuelas, si no, si me cabe, si no se hace muy largo. Que luego está, ya sabemos, la informática, en fin, nada, una tontería. Por último, quiero indicaros también que otra cosa que no se suele hacer y que sería buena praxis es que, y eso refuerza también la apuesta por estas condicionantes, es que las condiciones especiales de ejecución tienen un coste, porque no deja de ser una ejecución. Y el criterio de adjudicación no, puede no tener, todo tiene un coste, evidentemente, para el operador económico, pero yo me refiero a un coste en el contrato, ¿vale? La condición especial de ejecución tiene un coste en el propio contrato, porque si yo exijo dar un curso, y antes lo decía mal definido, y ahora lo definiría bien, de 35 horas en formato e-learning por una persona que tenga tantas titulaciones, cuyo contenido será A, B, C, D, E, F durante los 3 primeros meses de la duración del contrato y a través de una plataforma que hará el propio proveedor. Evidentemente eso tiene un coste. Ahí he definido unas. Y para la totalidad de los trabajadores. Ahí he definido formato, contenido, docente, periodo eh, y público asistente, foro, por tanto, número de él. Por tanto, eso tiene un precio de mercado, ¿no? En ese determinado momento tiene un precio de mercado. Y ese precio de mercado, es decir, ese coste, tiene que figurar, por tanto, dentro del coste del presupuesto base de licitación, ¿vale? Esto es lo que os quiero trasladar. Y esto es una forma también de fomentar por parte de las entidades las políticas públicas. Y por último, y no menos importante, y por eso lo he dejado para el final, las condiciones especiales de ejecución tienen una doble funcionalidad, tienen un doble sentido que no conseguimos desde el punto de vista del cumplimiento y del avance, ¿no?, en estas políticas de carácter socialmente responsable, que son social y medioambientalmente responsables, que son esa capacidad que tienen de influir y avanzar en lo que es la consecución de estas políticas. Y me explico. Si yo, por ejemplo, en un expediente, en el ejemplo que he puesto de limpieza, exijo que a los trabajadores se les forme durante el periodo que he dicho, en el ejemplo que he puesto, sobre una materia como puede ser el tratamiento de productos tóxicos, ¿vale?, con los que trabaja el personal de limpieza, pues me encontraré con que ese personal, que probablemente vencido ese contrato, vamos a poner en el ejemplo de 2 años, es muy probable que sea el mismo, en gran medida. O no, evidentemente habrá sustituciones o variaciones, pero en gran medida será el personal adscrito al objeto del contrato porque, además, según el convenio aplicable en el caso de la limpieza y en la mayoría, en muchos de ellos, ese personal será subrogable para el nuevo contratista en caso de que haya un cambio de contratista. Si yo en el nuevo contrato, no tendría mucho sentido volverles a formar, ¿verdad?, al mismo personal sobre la misma cuestión. Exijo una formación específica sobre el levantamiento de cargas, ¿de acuerdo? Es un ejemplo, ¿eh? Estoy inventándome los ejemplos. Pues evidentemente seguiré profundizando y avanzando, ¿no? Pero voy a poner, ese sería un ejemplo. Por lo tanto, como veis, yo estoy fomentando, mejorando e incidiendo en la sociedad y también en el tejido productivo y económico a través de mis políticas públicas por medio o con el fin de un contrato, por medio de un contrato con un determinado fin. Bien, ese sería un sentido. Pero otro sentido aún iría un paso más allá, y es que imaginémonos que a ese personal, como primera condición especial de ejecución, cambio el ejemplo, es el mismo, personal de limpieza, exijo como condición especial de ejecución durante la ejecución del contrato que el contratista la finalización o en el primer año, vamos a decir que son 2 años, pues el primer año, que ya es mucho, ya da tiempo, ¿no?, para esa negociación, tenga implantado un plan de conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores. ¿De acuerdo? Evidentemente, en la nueva adjudicación, no solo es que ese se convierta
en un derecho de los trabajadores que han consolidado, de los trabajadores adscritos al objeto de ese contrato, que en cierto modo, bueno, en cierto modo, no, en total modo, han consolidado conforme al derecho del trabajo, ¿de acuerdo? Invierten en un derecho de ellos, sino que si además, imaginemos que se trata de un operador económico, es decir, de una empresa que tiene distintas sedes, evidentemente estamos introduciendo dentro de la propia organización empresarial, ¿de acuerdo? Un granito de arena, un motivo, que finalmente puede ser una montaña, ¿de acuerdo? Para que otras sedes, otros trabajadores, pensemos en los servicios de vigilancia que se prestan por toda España por muchas entidades, limpieza, lavandería, hay mil y un casos, ¿de acuerdo? Que se puede aplicar. Evidentemente, ya luego las organizaciones de carácter sindical podrán solicitar, pedir y, en fin, negociar la ampliación de esos derechos que esos trabajadores adscritos a ese objeto del contrato tienen para el resto eh, de trabajadores de eh, la organización empresarial. Evidentemente, esto es tan cuestionable que hay quien lo cuestionará y quien lo puede cuestionar como cualquier otra cosa, pero al final, si el objetivo de la administración, del poder público, es fomentar una serie de políticas públicas, pues qué duda cabe, ¿no? Que, bueno, esta es una realidad que acabo de plasmar y que ese doble sentido de las condiciones especiales de ejecución tiene. ¿Por qué digo que puede ser cuestionable? Porque efectivamente puede llegar a incidir, y de hecho incide, desde el punto de vista de la propia organización empresarial del empresario que se le reconoce. Pero no olvidemos que nosotros, desde el punto de vista bueno, nosotros, el órgano de contratación, desde el punto de vista del contrato, lo que está haciendo es establecer una condición contractual que no ha de prestarse más allá de ese contrato, porque los trabajadores están adscritos al contrato, ¿de acuerdo? No a la empresa. Otra cosa es que se den luego supuestos de movilidad en la empresa o mil cosas, pero a priori están adscritos al objeto del contrato y si ahí siguen, cuando terminen, seguirán adscritos al objeto de ese contrato, ¿de acuerdo? Y por tanto, el contratista que entrará en una relación contractual que es lex contractus, que es ley del contrato y que por tanto se regirá por lo que nosotros, como entidad contratante, hayamos sacado a licitación y que, salvo que incurran supuestos de nulidad, de pleno derecho, la participación del mismo en esa licitación o en su presentación de oferta es la voluntad manifiesta de admitir las condiciones del contrato, ¿vale? Entonces, sí, evidentemente se incide, pero por otra parte, como he intentado justificar, motivar o explicar, tiene también su fundamentación jurídica. Al final, como acabo de decir en la anterior conferencia, el derecho que acabo de impartir ahora durante 3 horas, el derecho es como el aire, está en todas partes. Entonces, al final debemos intentar justificar, motivar nuestras decisiones siempre en base al derecho de la mejor manera posible. Ahora bien, el derecho no son matemáticas, por eso digo que todo es opinable, ¿no? No estoy diciendo nada de lo contrario. Por último, y con esto cierro ya, no quiero dejar de hacer referencia dentro de este marco de la contratación pública socialmente responsable a lo que ya puse de manifiesto como lo que podría ser una importante eh, punta de lanza, ¿no? Desde el punto de vista de estas políticas, que son los contratos reservados o que a lo mejor no punta de lanza, pero que sí que se podrían o se deberían ver claramente reforzados en el marco de la práctica administrativa, que ya no, que al final solo depende de la voluntad básicamente de los poderes contratantes, de los poderes públicos contratantes. Vale. Simplemente enuncio la disposición adicional 4 y la disposición adicional 48, la 4, Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción, a la que ya me he referido anteriormente. Es una posibilidad que no es novedosa en nuestra ley, en la nueva directiva, pero que está poco desarrollada desde el punto de vista de la praxis, que son muchos, muchísimos los órganos de contratación
pues que no lleva a cabo estas contratos reservados. También, y no es menos cierto, que muchas veces, aunque no siempre, los operadores económicos del sector no son capaces de satisfacer las necesidades que el poder público tiene en esta materia. Por lo tanto, al final se da un poco las dos circunstancias. No solo podemos decir. Y también es cierto que, aunque en los últimos tiempos estas entidades se están organizando, eh, creo pensar que bueno, pues muchas veces no tienen, digamos, tampoco una posición unánime, ¿no? Entre ellas mismas, lo cual tampoco a lo mejor contribuye a este reforzamiento. Pero también he de decir que al final la decisión es única y exclusivamente, podríamos decir, casi pública y que, por tanto, la responsabilidad mayor entiendo que recae sobre las administraciones, por ejemplo, donde muchas, aun teniendo una contratación pública muy avanzada, no consiguen avanzar. También por me repito, por este inconveniente, ¿no? De que el sector no consigue proveer estas necesidades del todo. Y por último, no puedo dejar de citar la disposición adicional 48, que sí que es una novedad de nuestra ley y que es una posibilidad muy poco explorada, ¿no? Y que, bueno, pues desde aquí, y dado que es la finalidad de esta charla, la de promulgar, dar a conocer, fomentar, promocionar, ayudar, empujar, en fin, el idioma español es muy amplio y podríamos utilizar muchísimos otros verbos. Intentemos, ¿no? Apostar por esta disposición adicional 48 de manera que cooperativas, cofradías y otro tipo de entes que puedan estar incluidos dentro de lo que es su ámbito de aplicación puedan ser favorecidas por esta reserva, aunque sea por un periodo corto de tiempo, que es de 3 años, ¿de acuerdo? Pero que por lo menos sirvan como empujón de iniciativas o como ahora que, bueno, pues tanta falta hace también, sobre todo en algunos sectores y demás, en algunos territorios, ¿no? Despoblación, etcétera, para, bueno, pues para el fomento de una contratación pública, pues como decíamos, ¿no? Socialmente responsable desde el principio. Bueno, hasta aquí mi intervención en los 50 minutos que me han pedido y nada, estoy abierto a las preguntas que pueda haber. Pues Jaime, te agradezco muchísimo esta sesión, que has comentado muchísimas cosas y bueno, muy interesante. Yo creo que sirve como una, no como una introducción, digamos, ¿no? Para que un poco entendamos, ¿no? ¿Qué es esto de la cotización pública responsable, principales elementos, ¿no? Cuando hablas de las fases, etcétera. Yo quería hacerte una pregunta, porque aparte, bueno, en nuestro grupo de trabajo tenemos en REAS de contratación pública responsable, le hablamos muchísimo, que es la famosa disposición adicional 48, que acaso justo tú hacer mención al final de tu intervención. Un poco la pregunta es, o sea, ¿de qué forma se podría, digamos, fomentar, ¿no? Que haya más contratos, que haya más pliegos, digamos, que basados en esa disposición? No sé si a lo mejor lo he preguntado de una forma acertada, que espero que se me... Totalmente. Vale, pues te agradezco entonces cuando quieras. Pues te contesto, pues muy sencillo, la verdad. Tú has utilizado la palabra fomento, efectivamente. Pues como tantas otras veces se ha hecho, hasta la fecha yo conozco, habrá más, por supuesto, pero conozco dos contratos de la disposición adicional 48. Ahora no recuerdo muy bien, además los he hablado con un amigo común de todos nosotros, que es Javier Mendoza. Pues, Y, y, y bueno, pues son los que conozco. Fomentar, ¿cómo fomentamos? Lo primero que haría falta, en España falta, es algo que también es que he hablado muchas veces con él, digo, tenemos un día que ponerlo, lo que pasa es que el tiempo nos supera, ¿no? Falta un estudio de la disposición adicional 48, un estudio en profundidad, un estudio de investigación, un estudio que desarrolle la disposición adicional 48 y que, desde el punto de vista de vuestras organizaciones, se le dé la forma de, como tantas veces habéis hecho, de guía, de manual o de como queramos. Y a partir de ahí, el fomento de la difusión de ese manual para hacerlo llegar tanto a operadores públicos como privados, con el fin de que la disposición adicional 48, que ya ha cumplido su quinquenio, 5 años, eche a andar ya por sí sola, ya le quitamos, ¿vale? Y sea autónoma, ¿no? Entonces, sí, además creo que
es decir, tiene unas expectativas limitadas en el tiempo, pero como modo de arranque de fomentar la localización del tejido tan necesaria ahora, del tejido productivo y, que he repetido esto hasta la saciedad, del trabajo por cuenta ajena asociado a ese tejido productivo, pues lo utilicemos, porque al final estamos hablando pues de sujetos a los que se dirige esta reserva, que lo que se les requiere es que reinviertan los beneficios con el fin de alcanzar el objetivo de la organización, o que también haya una redistribución o distribución de esos beneficios, ¿vale? O que se base en criterios de participación. Es decir, lo primero que tendríamos que analizar es a qué sujetos es aplicable, sujetos económicos, operadores económicos, privados, es aplicable esta disposición adicional 48. Yo he citado por dos de ellos, ¿no? Cooperativas, cofradías, pero seguro que hay más, haciendo determinados tipos de asociaciones, probablemente también lo son, a lo mejor algunas fundaciones, y eso, sí, con un corto plazo de 3 años, pero probablemente serviría para arrancar, ¿de acuerdo? La economía en algunos espacios o en algunas zonas, o, por ejemplo, y me permito decirlo, porque además veo aquí también a mi estimado Samuel, eh, pues, por ejemplo, a fomentar el hecho insular, es decir, a combatir, no a fomentar, perdón, a combatir las, las, los problemas que puede traer la insularidad, que los trae, es decir, las circunstancias, ¿vale? De la insularidad, o de las grandes zonas despobladas, pues, de la península, ¿no? Que las hay, ¿no? Por lo tanto, sí, fomentar, ¿cómo? Lo tengo clarísimo. Estudio de investigación, Maite, María, perdón, María Tienza, perdón, me ha salido Maite con lo de Atienza. María, y pues lo que se ha hecho con todas las guías. A partir de ahí, recoger, controlar si ha tenido efectos, medir y evidentemente volver a actuar. Pero yo creo que sí. ¿Cómo? La segunda actuación, evidentemente dando a conocer los casos de éxito, consecuencia previa de esa actuación precedente. No sé si te he dado respuesta. Sí, sí, muchas Yo creo que te gracias. lo he... No, de hecho, bueno, creo que también es como casi ya un mandato para nosotras, ¿no? El hecho de ya apuntarnos en la lista de que, ¿no? Como de trabajo en el futuro, hacer esta guía que tú comentas. Me parece que es muy interesante, que debería de ser como unos objetivos de Red de Redes para el 2025, ¿no? Como propósito de año nuevo. Bueno, ya por la hora que es, que ya es la una, y un poco por ser con los tiempos respetuosas. Vamos a dejarlo aquí, la sesión formativa, y bueno, volver a agradecer muchísimo a Jaime su participación, y que ojalá que puedas contar contigo en futuras formaciones, que como sabéis en redes es algo que llevamos impulsando desde hace ya unos años, hacer como píldoras formativas, también el fomento de guías, etcétera, para que la contratación responsable sea una realidad. Así que nada, lo dejamos aquí, y nada, una vez más, gracias a todas. Nada, un placer, muchas gracias y a vuestra disposición. Saludos a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Buenos Muchas días. gracias. Buen día.